Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Mauro, por la presentación. Agradezco también al Tribunal Superior de Justicia Electoral por la invitación que me hicieron para poder realizar esta presentación. Quisiera felicitar al doctor Llano por la brillante y completísima presentación que nos hizo sobre el tema que nos ocupa esta noche, que es el análisis de las noticias falsas, el impacto de las noticias falsas y cómo ello tiene la virtualidad de modificar la sociedad, de condicionar a la sociedad y de polarizar a la sociedad, ¿verdad? Cuando me invitaron a la charla y revisé la idea y el concepto de la exposición del doctor Llano, se me ocurrió que quizás podría complementar su presentación una exposición breve que quiero hacer respecto de cuál es la responsabilidad que asumen los medios de prensa ante la propagación de una noticia falsa, una noticia inexacta, una noticia errónea, ¿verdad? Y el tema no es menor porque los jueces y tribunales, cuando tienen que analizar la responsabilidad de los medios de prensa, cuando se encuentran ante una querella, cuando se encuentran ante una demanda de daños y perjuicios por daño a la imagen, al honor de las personas, se encuentran con una situación en la que, desde el punto de vista de la Constitución Nacional, hay una tensión entre dos principios y dos libertades, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad de los medios de prensa, necesariamente estamos hablando de una tensión entre los principios constitucionales, por un lado, de libertad de expresión, el derecho a la protección de la intimidad de las personas, por otro lado. La Constitución Nacional del Paraguay tiene en la parte de exposición de principios una serie de artículos que garantizan el derecho a la libertad de expresión, garantizan el derecho a la libertad de prensa, garantizan el derecho del ejercicio del periodismo, garantizan el derecho que tiene el ciudadano de informarse y también, por otro lado, en contraposición a estos derechos, está aquel derecho que tiene la persona de la protección de su dignidad, la protección de su honor y la protección de su personalidad. Brevemente vamos a hacer un repaso de estos artículos para centrarnos en sus ideas centrales. El artículo 26 de la Constitución del 92 dice, que trata de la libertad de expresión y de prensa, dice que se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna y sin más límites que los dispuestos por esta Constitución. En el artículo 27, que habla sobre el empleo de los medios masivos de comunicación social, en sus dos primeros párrafos señalan que el empleo de los medios de comunicación es de interés público, o sea, le ponen en el rango de interés público y no se admite la prensa carente de dirección responsable. O sea, que dice que dentro del derecho del empleo de los medios masivos de comunicación esto es irrestricto, pero que no se admite el empleo de medios masivos de comunicación sin una dirección responsable. Cómo esto se contrapone con el auge de Internet y la propagación de informaciones de tipo falso es realmente, ya tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Llano en detalle cómo juegan estos conceptos dentro de estos principios constitucionales. Además de hecho, existe el derecho de informarse del ciudadano. Este derecho de informarse del ciudadano también tiene un rango constitucional. Pero ese derecho a informarse es el derecho a informarse respecto de una información veraz, responsable y ecuánime. Por eso es que todas estas normas están en su conjunto protegiendo tanto el derecho a la libre expresión como el derecho de la prensa de expresar su información y sus ideas de manera libre y reconocen el derecho de las personas a informarse libremente. El artículo 29 habla de la libertad del ejercicio del periodismo y habla de un ejercicio libre y no sujeto a autorización alguna. Y protege al periodista respecto del derecho que tiene de no revelar sus fuentes. Todos estos son
principios constitucionales, derechos constitucionales, llaves constitucionales que garantizan todo este sistema de libertad de expresión, libertad del ejercicio del periodismo, de los medios de comunicación y del derecho a informarse. Pero cuando este derecho es ejercido, muchas veces tiene la susceptibilidad o existe un alto riesgo de que dañe la honorabilidad, la imagen y la dignidad de las personas. En este sentido, el derecho de la intimidad del artículo 33 de la Constitución Nacional señala que la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecta al orden público establecido en la ley o los derechos de terceros, están exentos de autoridad. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. Entonces, un juez, un tribunal que tiene ante sí un expediente o un juicio en el que se está discutiendo la responsabilidad de un medio de prensa ante la propagación de una información que puede tener o contener inexactitudes o aserciones falsas, y la presencia de un querellante y de un demandante que exige la protección que el Estado le garantiza de su honor y su dignidad, es donde se encuentra esa tensión tan importante y donde las ciencias jurídicas y la doctrina crearon estándares, crearon mecanismos y crearon sistemas que tienen la intención de encuadrar y enmarcar la forma en que esta tensión se va a resolver a través de la jurisprudencia, a través de la decisión de los jueces. En ese escenario, lo que los jueces tienen que hacer en ese momento de resolver este tipo de casos es sopesar, ponderar cuáles son estos principios en juego, cuáles son estos derechos en juego, y en cada caso específico tienen que dar una solución para decidir dónde termina el derecho de la libre expresión y dónde comienza el derecho de la persona a ser protegida en su dignidad. Creo que es un menudo trabajo, creo que es una decisión bastante complicada de adoptar en muchas circunstancias, y a lo largo de la historia esto ha sido siempre un tema de amplia discusión. Hoy día, a través de las ciencias jurídicas y del ejercicio del derecho en los tribunales, lo que se crearon son un par de estándares o presupuestos genéricos que tienen que darse para determinar la responsabilidad de un medio de prensa. Resulta que al medio de prensa lo que se le exige normalmente desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de cuando se juzga la conducta de un medio de prensa en el ámbito de un análisis de su responsabilidad, lo que se le exige es la veracidad como un concepto principal. ¿Y qué es la veracidad? La veracidad es la correspondencia que tiene que haber entre un hecho y la crónica que lo relata, entre un hecho concreto de la vida real y cómo el medio de prensa lo explica, lo describe y lo desarrolla. Obviamente, como la verdad absoluta no existe, lo que se busca es que esa correspondencia entre el hecho y lo que el medio de prensa está contando sea razonablemente veraz. ¿Y cómo es que se mide esa razonabilidad? A través de la demostración del medio de que ha sido diligente en la construcción de la noticia. Resulta que en estos tiempos en que no solamente ya existen los diarios impresos que se toman todo un día en ser redactados y publicados, en estos tiempos en que tenemos Twitter, Facebook y otras plataformas y redes sociales en donde existe una competencia voraz entre los medios de prensa por llegar primero a la noticia y por llegar de una manera más categórica y por llegar de una manera con un mayor impacto para generar mayor simpatía por el medio y mayor lectura, este desafío de la veracidad se hace mucho más grande. Y la responsabilidad también se hace mucho más grande porque esa veracidad tiene que ser verificada con una inmediatez mucho mayor. Pero resulta que la Constitución Nacional dice no, hay una libertad de expresión,
hay una libertad total de expresión y yo puedo, como medio de prensa, decir lo que yo quiero. Mi posición personal desde el punto de vista eminentemente técnico y personal es que es cierto. La Constitución Nacional le otorga al medio de prensa una libertad total y restricta de expresión. Lo que no dice la Constitución Nacional es que lo que diga el medio de comunicación no puede generarle eventualmente una responsabilidad. Una responsabilidad cuando se pasa de la raya y viola el honor, la dignidad de las personas o propaga una información falsa, inexacta, que pueda afectar su desenvolvimiento y su autovaloración, ¿verdad? Entonces, en esa tensión constante que existe entre la libertad de expresión y la dignidad y el honor, para resolver este tipo de cosas han nacido dos doctrinas que quiero compartir hoy con ustedes muy brevemente a los efectos de ilustrar y quizás que sirva de utilidad no solamente a quienes se dedican al ámbito de la prensa, sino que también a toda la audiencia. La primera de ellas es la conocida como la doctrina de la real malicia. La doctrina de la real malicia nace como consecuencia de una necesidad de proteger la libertad de prensa, de proteger la libertad de expresión ante una costumbre que existía en los Estados Unidos en la jurisprudencia de condenar a los medios de prensa cuando aparecían noticias que afectaban el honor o la imagen de una persona pública. Este caso se dio en una ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Alabama, en donde existía un comisionado de apellido Sullivan, el comisionado de Asuntos Políticos y Públicos de la ciudad de Montgomery, Alabama. Era el encargado del departamento de policía y del departamento de bomberos. En 1961, el Martin Luther King estaba llevando adelante su campaña prosufragista de la comunidad afroamericana, que era la campaña o la lucha para tener el derecho a voto y para que sean reconocidos los derechos de la comunidad afroamericana en igualdad de condiciones de todo el resto de la comunidad del país. Y en ese ámbito existían un montón de manifestaciones, protestas y un sinnúmero de actividades que tenían por objeto generar o promover esa idea. Resulta que el New York Times publica una noticia en la cual se dice que en una manifestación en concreto, en donde se encontraba pro Martin Luther King y sus ideas, hubo una represión del cuerpo policial y el cuerpo policial actuó en contra de una manifestación pacífica con la clara intención de demostrar que el gobierno, la policía de la ciudad de Montgomery estaba reprimiendo la libertad del reclamo que en ese momento se estaba discutiendo si era justo o no. En ese orden de ideas, el comisionado Sullivan se siente ofendido por la noticia porque se sintió aludido al sentir que le estaban tratando de racista, al sentir que le estaban tratando de una persona que estaba reprimiendo una manifestación pública, una manifestación pacífica. En ese orden de cosas, el comisionado le demanda al New York Times y le exige el resarcimiento por esa noticia que no tenía una correspondencia real con la verdad. Resulta que el New York Times se niega a retractarse y mantiene la noticia. No publica ninguna retractación respecto de la solicitada que publicó. Entonces, ante la demanda planteada en su estado de Alabama por este señor, la Corte de Alabama le confiere y condena al New York Times al pago de $500,000 por haber dañado el honor del comisionado Sullivan. Ante estas circunstancias, el New York Times recurre a la Corte Nacional de los Estados Unidos y en la Corte es donde se emite por primera vez, en ese año del 61,
la sentencia que fue esgrimida por uno de los miembros de la Corte de apellido Brennan, que se llama la doctrina de la real malicia. ¿Y qué es lo que dice la doctrina de la real malicia? Dice, nosotros no podemos seguir condenándole a los medios de prensa por supuestos daños al honor y a la reputación de una persona pública, porque de esa manera estamos cercenando la libre crítica que nosotros tenemos que defender, la libre expresión que nosotros tenemos que defender y la posibilidad de que la opinión pública escuche todas las campanas. Si un medio de prensa tiene un ámbito de investigación en el que descubre que realmente existen manejos irregulares o manejos turbios de una autoridad pública, nosotros necesitamos que ese medio de prensa lo publicite y que la opinión pública juzgue, independientemente de que eso posteriormente genere o no una responsabilidad de acuerdo al grado de veracidad o no que tiene esa noticia. Entonces, como en aquella época cualquiera que se sentía herido por su honor conseguía esas indemnizaciones con el solo hecho de demostrar que su honor había sido dañado, lo que hizo la doctrina de la real malicia es invertir la carga de la prueba. Ahora ya no era el medio de comunicación el que tenía que demostrar que decía la verdad. De acuerdo con la doctrina de la real malicia, ahora es la persona pública, la figura pública, el gobernador, el comisionado Sullivan, era el que estaba obligado a demostrar que New York Times estaba mintiendo. Porque de lo contrario, se enviciaba y se erosionaba la libertad de expresión. Eso es lo que postuló la doctrina. En términos genéricos, lo que dice la doctrina es que para que un medio de prensa sea responsable por daños y perjuicios, la persona afectada tiene que demostrar que la noticia era falsa o que, no siendo falsa, no hubo la primera premisa es que el medio de comunicación tiene que saber que la noticia es falsa. Entonces, el afectado tiene que demostrar fehacientemente que a sabiendas de la falsedad, lo mismo publicó. O sea, hizo una publicación dolosa, con intención de dañar con una mentira. La segunda premisa es que no haya verificado correctamente si la noticia era o no falsa, a tal punto que tuvo una desconsideración de verificar si la noticia era falsa o no. Entonces, eso es como equiparable a una actitud irresponsable de la prensa. La prensa irresponsablemente publica una noticia sin siquiera haber verificado su veracidad. Entonces, la doctrina de la real malicia lo que hace es realmente proteger a los medios de prensa y le fija un estándar más alto, otorgándole una protección a los efectos de que tenga mayor libertad de expresión y para que tenga menor miedo el medio de poder ejercer ese derecho a la libre expresión y a la difusión de las noticias. ¿Por qué decimos que la doctrina de la real malicia le protege al medio de prensa? Pues porque ahora es el afectado, la persona pública, la que tiene que demostrar que la prensa mintió o que ni siquiera tuvo el cuidado de verificar de que lo que estaba publicando era o no mentira. Eso es básicamente lo que señala la doctrina de la real malicia y realmente quisiera leerles una breve frase de lo que dijo el juez Boyano de la Corte Suprema de Justicia de Argentina en un fallo de 1996 que dice: la teoría de la real malicia se resume en la exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poniendo a cargo del querellante o demandante la prueba de que la información era falsa y que con conocimiento de esa falsedad lo habían publicado, o con una imprudente y notoria despreocupación por la veracidad de la noticia.
Entonces, este es un principio que da cierta protección a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y esta es una doctrina que ha sido ya aplicada tanto en los Estados Unidos, que tiene un sistema realmente jurídico diferente al nuestro, pero también ha sido aplicada y utilizada en países de cultura jurídica latina como la Argentina, la colombiana, y también en nuestro país, si bien no con una expresa referencia a esta doctrina, han resultado sentencias condenatorias contra medios de prensa por noticias que finalmente fueron demostradas que no se correspondían con la verdad. Lo importante saber es también que la real malicia es una doctrina que fue creada exclusivamente en relación a las personas públicas, a las figuras públicas, a los gobernantes, a las personas, a las personas que son públicas por estar en cartelera, por estar en la farándula. Son personas que por su posición en la sociedad no pueden exigir el mismo estándar que una persona que no tiene esa notoriedad, que no tiene esa presencia. Por otro lado, también tiene una intención de proteger la libertad de expresión para que las personas puedan tener acceso a la información, para que no haya censuras en la información y las personas puedan controlar la conducta de las personas públicas, de los gobernantes y de las figuras que son relevantes en su sociedad. Dicho esto, pasamos, ¿pero qué pasa cuando la persona que es afectada en su honor, la persona que es afectada en su dignidad, no es necesariamente una figura pública? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? ¿Qué es lo que se hace cuando un diario amarillista saca una noticia diciendo el chipero con SIDA persigue a las mujeres de siesta? ¿Qué pasa cuando en un titular sensacionalista dice sátiro se pasea de siesta por tal pueblo utilizando una carretilla? Y resulta que fácilmente se identifica a la persona a la que se está haciendo referencia en ese titular y esa persona se siente ofendida, se siente dañada en su autoestima, se siente dañada en su honorabilidad, en su dignidad. Para ese tipo de situaciones también la doctrina y también la jurisprudencia se encargó de crear y de desarrollar ciertos presupuestos genéricos que tienen que darse para que el medio de prensa pueda liberarse de la responsabilidad ante ese tipo de publicaciones. Entonces, esta doctrina, estos principios y estos presupuestos, lo que hacen es servirle de guía a los medios de prensa a los efectos de conocer la forma en que tienen que exponer la noticia para no incurrir en responsabilidad, para no tener que responder con una indemnización a la persona que ha sido ofendida. Lo que dice esta doctrina es la denominada doctrina Campillay. Esta doctrina Campillay fue creada, fue postulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en un juicio del año 1986, en donde un señor que se llamaba Julio César Campillay interpone una demanda por daños a 3 diarios, el Diario La Razón, Crónica y el Diario Popular. En este caso, lo que hace el señor Campillay es reclamarle al medio de prensa que publicó su imagen como si fuese un criminal. Publicó su imagen como si fuese una persona que había cometido una serie de delitos y una serie de hechos antijurídicos. En ese momento, lo que dice la doctrina argentina, que en esos casos en que la persona no es una figura pública, el medio de prensa no puede exponerlo y no tiene la misma garantía que le da la circunstancia de encontrarse ante una figura pública. Ya no es la persona ofendida la que tiene que demostrar que es falsa la noticia. No, en este momento se invierte nuevamente la carga de la prueba y lo que dice la doctrina Campillay es no. La persona ofendida tiene derecho a ser indemnizada por el solo hecho de haber sido dañada en su imagen con una noticia falsa. Pero ¿qué puede hacer la prensa para poder generar la noticia a pesar de del riesgo que tiene de ser reclamado
por daños y perjuicios a consecuencia de esa noticia. Pues bien, lo que dice esta doctrina es que para que un medio de prensa se exima de una responsabilidad, tiene que tomar uno de estos tres recaudos. El primero, tiene que nombrar a su fuente, tiene que atribuir el contenido de la información directamente a su fuente, nombrando e identificándolo expresamente de tal manera que pueda ser individualizada la fuente. Si es posible, tienen que hacerse transcripciones exactas de sus fuentes o tienen que ser lo más fiel posible respecto de las ideas de su fuente. Con esta sola medida, el medio de prensa se exime de responsabilidad porque está cargándole la responsabilidad a su fuente. Entonces, la persona que es ofendida puede directamente reclamar el daño o reclamar el resarcimiento a la fuente del medio de prensa. Pero sucede que el medio de prensa solamente revela su fuente si quiere. Si el medio de prensa no quiere revelar la fuente, no tiene por qué hacer, porque existe una garantía constitucional que protege su fuente. Nadie puede obligarle a difundirla. En consecuencia, si el medio opta por no difundir la fuente, lo que tiene que hacer es difundir la noticia en un tiempo verbal potencial. Tiene que ser un discurso totalmente conjetural. Lo que tiene que decir la noticia es que habría sido el autor tal persona de un hecho que presuntamente, y lo que exige esta doctrina es que todo el texto de la noticia tenga este sentido conjetural. No que se limite a decir sería cada 3 párrafos y decir las barbaridades que quisiese contra la persona. Todo el discurso de la noticia tiene que tener un sentido de posibilidad, de potencialidad, no puede afirmar nada. Si además de esto el medio de prensa decide no divulgar su fuente y además decide no hablar en tiempo potencial porque le parece que la noticia debería ser realizada con una aserción y con una expresión asertiva y concreta de que sucedió el hecho, lo que le exige la doctrina es que se reserve la identidad de la persona en relación a la cual se está realizando la noticia. Esta reserva de identidad no implica el solo hecho de no decir el nombre de la persona. No es suficiente con eso, sino que tiene que cuidarse de que sea imposible que esa persona sea identificada por otros medios. No puede decir el abogado asesor que estuvo hablando en el foro virtual el día miércoles 22 fue el asesino. Y resulta que uniendo con flechas los hechos, uno ya sabe quién es el abogado que estaba conversando y hablando en ese foro virtual el día 22. Entonces, tomando uno de estos tres caminos, el medio de prensa puede eximirse de la responsabilidad y puede generar la noticia sin necesariamente adquirir o responsabilizarse por lo que está, por la publicación. El fallo de la noticia dice que el ejercicio del derecho a informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos de la Constitución, entre los que se encuentra el de la integridad, la moral y el honor de las personas. Entonces, tanto la doctrina Campillay como la doctrina de la Real Malicia lo que hacen es establecer unas pautas objetivas y genéricas que confieren a los medios de prensa un marco de acción, de tal manera que conozcan los riesgos a los que se enfrentan en el momento de realizar publicaciones. Básicamente, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Como conclusiones generales de esta exposición, podemos decir que las doctrinas analizadas tienen por objeto tasar o establecer estándares o pautas para el análisis de los medios de prensa a la luz de la tensión existente entre el derecho de rango constitucional de la libre expresión y aquel que protege la dignidad y el honor de las personas. La doctrina de la Real Malicia coloca al medio de prensa en un estándar más alto al generar la obligación de la figura pública afectada de demostrar que la noticia es falsa o que existió un manifiesto descuido del medio en la verificación de la veracidad de la publicación. Lo que se exige, en definitiva, es una diligencia debida del medio de prensa y se traslada la carga probatoria al afectado.
La doctrina Campillay, por su lado, ha establecido reglas en virtud de las cuales un medio de prensa puede eximirse de responsabilidad si toma las medidas que habíamos mencionado. El establecimiento de estos estándares responden a unos principios constitucionales, con lo cual son aplicables tanto en los reclamos de responsabilidad en el ámbito civil como en penal o de cualquier otro fuero, porque tienden a resolver esa tensión de la que habíamos hablado entre esos derechos de rango constitucional. Y la Constitución Nacional del Paraguay y el sistema de responsabilidad previsto en nuestro ordenamiento jurídico admiten la aplicación de estas doctrinas para la resolución de reclamos de responsabilidad de medios de prensa de particulares como figuras públicas. Entonces nosotros creemos y postulamos de que estas doctrinas y de que estas teorías son perfectamente aplicables también al sistema jurídico paraguayo, considerando que estamos hablando de doctrinas, de principios que resuelven o tasan o ponderan la lucha que existe entre estos principios y derechos constitucionales. Agradezco muchísimo la oportunidad, doctor, de realizar esta exposición. No me quise extender por razones de respeto al foro, con lo cual le agradezco mucho la oportunidad.